Hola, buenos días. Son ya las 10 en punto y vamos a dar comienzo a la reunión. Yo soy Chari, conmigo se encuentra Conchi. Ya la conocéis todos porque ya habéis hablado con ella alguna vez por teléfono o porque ya la habéis escuchado en alguna presentación sobre novedades del programa de Kailab. Como ya sabéis, últimamente se ha oído hablar mucho del sistema del proyecto Creta. Ahora ya ha dejado de ser un proyecto y ya se llama Sistema de Liquidación Directa. Hay mucha documentación sobre el sistema de liquidación directa. Nosotros la tenemos enlazada en la web. Os voy a enseñar aquí donde la tenemos enlazada. Si os vais a nuestra página web y pulsáis en este icono de aquí abajo, os va a llevar a esta página sobre Creta. Si entráis en este enlace que pone aquí Creta, podéis ir al apartado de noticias y dentro del apartado de noticias vais a poder ver un montón de documentación y sobre todo estos manuales. Entre ellos hay un vídeo que vamos a ver ahora y luego hay manuales sobre la construcción de tramos, sobre el ajuste mensual en el control de bases, los datos que hay que remitir en los ficheros y un manual de especificaciones técnicas. Toda esa documentación está ahí y la vais a poder consultar en cualquier momento. Nosotros hoy vamos a hacer una presentación breve para que un poquito vayáis conociendo cómo es este nuevo sistema de cotización. Vamos a empezar con el vídeo. El vídeo es muy cortito, tarda 3 minutos, pero nos va a poner a todos, nos va a meter un poquito en situación. Es cierto que al final aparece un poco de publicidad del sistema de la tesorería, pero nada, dura nada y menos. Al finalizar el vídeo empezamos ya con la presentación. Puede que el sonido no sea muy bueno, ¿eh? La Tesorería General de la Seguridad Social pone en marcha un nuevo sistema de cotización, el sistema de liquidación directa. Un modelo sencillo con el que las empresas abonarán a la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores. ¿Qué es el sistema de liquidación directa? Todos los meses las empresas presentan y calculan las cuotas a la Seguridad Social de más de 13 millones de trabajadores. Con el fin de facilitar estas actuaciones, a través del sistema de liquidación directa, la tesorería será quien efectúe el cálculo de la liquidación de la empresa, proporcionando un recibo para su ingreso por medios electrónicos. Para realizar este cálculo tiene en cuenta su propia información, así como la que le sea facilitada por otras administraciones. La obligación actual de la empresa se simplifica en gran medida, ya que debe comunicar una información mínima, únicamente los datos de sus trabajadores que hayan variado respecto al mes anterior. El sistema de liquidación directa se gestiona a través del actual sistema REL, ya consolidado entre empresas y profesionales en sus relaciones con la Seguridad Social. ¿Qué tiene que hacer la empresa para obtener su recibo con la liquidación directa? Cada mes, la empresa solicita la liquidación de cuotas de la Seguridad Social y comunica, solo si es necesario, información de sus trabajadores. En respuesta a la solicitud de la empresa, la Tesorería General emite un borrador con el resultado del cálculo de la liquidación. Si detecta algún error que impide este cálculo, lo comunica a la empresa para su corrección. Para finalizar, la empresa confirma el borrador y se obtiene un recibo con el importe que debe ser ingresado mediante cargo en cuenta o pago electrónico. En todo momento, la empresa puede consultar los datos que constan en la tesorería, el detalle del cálculo realizado, así como el importe final de la liquidación. ¿Qué mejoras incorpora el nuevo sistema de liquidación directa? El nuevo sistema supone un paso en la atención que la tesorería ofrece a empresas, profesionales y trabajadores. Facilita y simplifica la cotización a la Seguridad Social. Las empresas ganan en seguridad al ser la Tesorería General la que conoce y aplica las reglas de cotización de cada momento. Los trabajadores y los usuarios del sistema de liquidación directa disponen de nuevos servicios que proporcionan mayor detalle sobre la cotización. La tesorería presta su atención íntegramente por canales electrónicos. Con el sistema de liquidación directa, fácil, ágil y seguro, la Tesorería General de la Seguridad Social te ayuda.
Más información en la página web de la Seguridad Social, www.sec-social.es, o en el teléfono 901 50 20 50. Bueno, como podéis ver, es un vídeo muy cortito y nos da una idea general de cómo es el sistema de liquidación directa. Nos comenta ahí varias cosas. La primera que nos dice es que en el sistema actual es la empresa la que calcula las cuotas y se las envía a la Seguridad Social. Es un sistema de autoliquidación y a partir de ahora va a ser la Seguridad Social la que calcule las cuotas y se las envíe a la empresa. Un sistema que ellos le llaman ahora de facturación. Pero es cierto que, aun siendo un sistema de facturación, es la empresa o el autorizado la que tiene que instar ese procedimiento, es la que tiene que iniciar el procedimiento para que se produzca la liquidación de cuotas. En esta presentación vamos a ver, en primer lugar, un resumen de cuál es el procedimiento de la liquidación, tal como nos contó el vídeo, y luego vamos a empezar a ver las principales diferencias que hay entre el sistema actual y el nuevo sistema de liquidación directa. Y después ya Conchi nos hará una presentación con el programa de Cailab para ver cómo se gestiona este nuevo sistema de cotización en nuestro programa. Luego ya os comentará también otro tipo de novedades que van a ir en la siguiente actualización. Así que damos comienzo al procedimiento de la liquidación. Como nos comentaba en el vídeo, va a haber dos partes. Por un lado el autorizado y por otro lado la tesorería. El autorizado tiene que iniciar el proceso enviando un fichero a la Seguridad Social. El fichero que puede enviar a la Seguridad Social puede ser de dos tipos. Un fichero llamado solicitud de borrador o un fichero de bases. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. El fichero solicitud de borrador se va a enviar solo si todos los datos de la cotización de este mes son exactamente iguales a los del mes anterior. En el caso de que haya algún dato que haya variado, ya no podemos enviar un fichero de solicitud de borrador, tendremos que enviar un fichero de bases. Una vez que la tesorería recibe el fichero, va a validar esa información. Esa información la va a contrastar lo que nosotros le mandamos o bien mediante el fichero de solicitud de borrador o mediante el fichero de bases, le va a contrastar con su fichero general de afiliación y con los datos que le facilitan otras administraciones. Una vez que valida los datos, nos va a enviar una respuesta. En este primer ejemplo, vamos a suponer que la respuesta es correcta. Si la respuesta es correcta, la empresa verifica esa respuesta y lo que tiene que hacer es un segundo paso, que es enviar a la Tesorería General de la Seguridad Social un fichero solicitando la confirmación de esa liquidación. Una vez que la Tesorería recibe ese fichero de solicitud de confirmación, vuelve a contrastar otra vez la información, porque entre que nos envió la respuesta y nosotros le enviamos el fichero de solicitud de confirmación, puede que se haya hecho alguna variación en el fichero general de afiliación. Entonces vuelve a validar los datos, contrasta de que todo sigue siendo correcto y entonces ya nos va a devolver la relación nominal de trabajadores y el recibo de liquidación de cotizaciones. Y ya podemos proceder o bien al pago electrónico o bien al cargo en cuenta. Podría suceder también que en lugar de ser la respuesta correcta, cuando nosotros enviamos el fichero de solicitud de borrador o fichero de bases y la tesorería valida la información, se encuentre con que hay discrepancias entre la información que nosotros enviamos y la información que tienen ellos. Entonces, en ese caso, nos vuelve a enviar un fichero de respuestas que la empresa, al verificar que viene errónea, tendrá que corregir esas discrepancias y volver a iniciar el proceso enviando otra vez una solicitud, un fichero de bases, corrigiendo los datos que estaban incorrectos. ¿Vale? Entonces, ese sería el procedimiento de la liquidación. Vamos a pasar ahora a ver ya las diferencias que encontramos nosotros entre ambos sistemas. La primera diferencia es ya, bueno, en el vídeo nos decía que se simplificaba el proceso de cotización y en algunas cosas se simplifica porque es verdad que hay que enviar menos datos dentro de los ficheros, pero como podéis ver, de entrada
nosotros en el sistema actual enviamos un único fichero, que es el fichero FAN, y con el nuevo sistema de liquidación ya hay que enviar como mínimo 2 ficheros. Un fichero que puede ser solicitud de borrador o fichero de bases, y un segundo fichero que es el que confirma la liquidación, ¿vale? Entonces, en los ficheros FAN, como vemos, se podía enviar por CCC, y uno de los problemas que tenían los ficheros FAN es que si había algún dato erróneo, teníais que volver a enviar otra vez todo el fichero con todos los trabajadores. En el nuevo sistema de liquidación directa, en el caso de que haya algún error, no hay por qué volver a enviar todos los trabajadores otra vez en el fichero de bases. Podemos enviar el fichero de bases única y exclusivamente con aquellos trabajadores en los que la tesorería ha encontrado discrepancias. Entonces, ahí sí que se agiliza el volumen de datos que se comunican, ¿vale? Pero sí que se duplica porque hay que enviar primero el fichero o bien de borrador o bien de bases y luego el de confirmación. En el caso de que vosotros no confirméis la liquidación, la tesorería va a hacer una serie de cierres de oficio que los hará a partir del día 24. Pero si vosotros no lo confirmáis, os quedáis sin el cargo en cuenta. La tesorería realiza cierres de oficio el día 24 para cerrar todas aquellas liquidaciones que no están confirmadas entre el 1 y el 23. El 28 va a volver a hacer otro cierre de oficio para aquellas liquidaciones que siguen sin confirmarse entre el 24 y el 28. Y a partir del día 28 va a estar haciendo cierres todos los días. Hay otros ficheros que también están disponibles para ser utilizados, que son el fichero de solicitud de trabajadores y tramos y el fichero de solicitud de cálculos. En principio no son obligatorios para poder realizar la cotización, pero sí están ahí y nos pueden ayudar para ver de antemano las discrepancias que podemos tener entre nuestros datos en el programa de nómina y los datos que tiene la Seguridad Social en su fichero general de afiliación. Y el fichero de solicitud de cálculos nos serviría para ver con detalle cuáles son los cálculos que ha realizado la tesorería trabajador a trabajador. Otro cambio que encontramos entre el actual sistema y el nuevo sistema es que cambian las liquidaciones. Hay liquidaciones que se mantienen, como la L00, la L03, la L13, y hay otras que desaparecen, como por ejemplo la TP2 y la L04, esas desaparecen, y hay otras que se sustituyen. La L09, por ejemplo, ahora se va a sustituir por 2 tipos de liquidaciones complementarias, que serían la L90, en el caso de que haya que enviar fuera de plazo un incremento de bases, y la L91, en el caso de que haya que enviar fuera de plazo datos de nuevos trabajadores o datos de tramos que quedaron sin comunicar. Se crean también nuevas liquidaciones para salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados, tanto liquidaciones normales como complementarias, que serían las C00, las C01, las C02, la C03, la C13, la C90 y la C91. Otro de los cambios, ya que vamos a encontrar, como podemos ver ahí en pantalla, es el formato. En el actual sistema se utilizaba el formato de fichero plano, que es este que ya veis, lo conocéis todos, y con el nuevo sistema se va a utilizar el formato XML, que también ya lo conocéis porque es el mismo formato que utiliza Contrata, que utiliza Delta, que utiliza certificados y que utilizan ahora también el envío de transferencias. Referente a los datos que se comunican, también hay variaciones. En los ficheros actuales del sistema red, como veis a la izquierda, se mandaba mucha información. Se mandaba todos los meses el contrato del trabajador, el grupo de cotización, la ocupación, las bonificaciones si las había. Todos los meses se enviaban las bases de cotización, los días que había que cotizar o las horas en el caso de los tiempos parciales. Se comunicaban también los pagos delegados de la IT y la bonificación por formación continua.
En el nuevo sistema de liquidación directa se envían muchos menos datos, tal como decían en el vídeo. Por ejemplo, el contrato ya no se envía, el grupo de cotización tampoco, la ocupación tampoco, la bonificación tampoco porque las van a calcular ellos. Solamente habría que enviar en el caso de los trabajadores de formación que tuvieran bonificación por formación presencial o a distancia, habría que comunicarle el número de horas que se van a bonificar. Después, las bases solo habría que comunicarlas en el caso de que sean diferentes a las del mes anterior, si no, ya no haría falta. Las horas cotizadas en los contratos a tiempo parcial sí es necesario comunicarlas. Los días no sería necesario porque la información va a viajar en tramos y todos los tramos van a llevar su fecha de inicio y su fecha de fin y de ahí ya van a sacar ellos los días que hay cotizados. Sí hay que seguir enviando los pagos delegados de la IT y sí hay que seguir enviando la bonificación por formación continua. Si seguimos analizando un poquito los datos que van en los ficheros, nos encontramos que también hay un cambio en la codificación, tanto de las bases como de las deducciones. Ahora estábamos todos muy acostumbrados a la codificación de las bases BA00, 01 y 02. ¿Os acordáis que la BA00 era una base que identificaba que la base de contingencias comunes y la de accidentes eran iguales? Si eran distintas, utilizábamos entonces la BA01 y la BA02. Y luego teníamos sus equivalentes BA20, 21 y 22 para aquellas situaciones en las que el trabajador estaba en un proceso en el que solo había cotización empresarial. Esa codificación desaparece ahora y se sustituye por códigos distintos, que son códigos 500, 509, 601, 603, etc. Y no siempre hay una equivalencia directa entre la codificación antigua y la codificación nueva. Respecto a los códigos de deducciones también hay cambios. Hasta ahora enviábamos códigos de deducciones correspondientes a bonificaciones y códigos de deducciones correspondientes a prestaciones en pago delegado. Los códigos de deducciones correspondientes a bonificaciones desaparecen porque ya las van a calcular ellos, con lo cual no tenemos que comunicarlas en el fichero. Y los códigos de deducciones correspondientes a prestaciones en pago delegado se mantienen y sí tienen una equivalencia directa. Sería el CD01 y 03 que equivalen a los códigos 563 y 663. Si nos vamos a la estructura del fichero, vemos que también varía. En el fichero actual lo que enviamos es la información acumulada o agrupada en segmentos DAT. Cada segmento DAT se refería a un periodo en que el trabajador se encontraba en una determinada situación y en ese segmento se informaba, como podéis ver aquí, aparte del mes al que correspondía, nos indicaba si el trabajador era de cobro mensual o cobro diario, se indicaban los días o las horas que había que cotizar, se indicaba el grupo de cotización, el tipo de contrato, la ocupación si la tenía y la discapacidad si tenía discapacidad. Cada segmento dato, cada situación de cotización llevaba asociadas sus bases y sus deducciones, como podéis ver ahí abajo. En el sistema de liquidación directa, como podéis ver ahí a la derecha, en vez de utilizar segmentos DAT, lo que van a utilizar son tramos. Y como podéis ver, lo que ya os comentaba antes, hay que indicar el inicio y el fin del tramo. Ya veis, aquí me pone desde el día 1 del mes 10 del año 2014 hasta el día 31 del mes 10 del año 2014. Esto quiere decir que el trabajador tiene un único tramo en este mes. Y en ese tramo hay que indicarle su base de cotización, que la veis que va indicada aquí con la clave 500, sería la base de contingencias comunes, la base de ATIEP, que va indicada con la clave 601. Luego, en el caso de los tiempos parciales, se indicarían las horas, si no, no haría falta. Y en caso de que los trabajadores fueran de cobro mensual y tuvieran un grupo de cotización diario, habría que indicar la clave M, ¿vale? Indicador de cobro mensual, para que los ajustes a 30 días los puedan aplicar a la hora de recibir los ficheros.
En los ficheros FAN actuales, los segmentos DAT de los que os estaba hablando ahora se podían dividir en tres. Un segmento DAT por días trabajados, un segmento DAT por días de IT o un segmento DAT por días de cotización empresarial. A su vez, los segmentos de los días trabajados se podían subdividir en más segmentos DAT porque si, por ejemplo, el trabajador cambiaba de ocupación, lo que hacíamos era 2 segmentos DAT. Vosotros hacíais 2 fichas en el programa, por lo tanto salían 2 nóminas, por lo tanto se comunicaban 2 segmentos DAT. Y había situaciones en que, aun habiendo fracciones dentro del mes, como puede ser el ejemplo ese que veis ahí abajo, un trabajador de cobro mensual con una IT por enfermedad común a mitad de mes, entre el día 6 y el 22 de enero, lo que hacíamos era acumular los días trabajados de la primera parte del mes con los días trabajados de la última parte del mes y lo acumulamos todo en un único segmento DAT. Y poníamos que tenía 14 días trabajados. Y luego en el DAT de los días de IT le indicábamos que tenía 16 días, con lo cual nos salían 2 segmentos en el fichero FAN. En el sistema de liquidación directa nos ponen unas reglas diferentes, ¿vale?, para la confección de tramos. Entonces, una de las primeras reglas es que los tramos tienen que ser consecutivos. Entonces, viendo el ejemplo que os comentaba ahora, no podríamos acumular los primeros días trabajados con los últimos del mes, sino que tendríamos que hacer tantos tramos como situaciones diferentes. Hay un primer tramo iría del día 1 al día 5 como días trabajados, luego habría que generar otro tramo del 6 al 20 porque la prestación está a cargo de la empresa, luego otro tramo del día 21 al 22 porque la prestación está a cargo de la Seguridad Social y un último tramo del 23 al 31 porque el trabajador vuelve a estar en situación de días trabajados. Como veis, no se pueden acumular los días trabajados igual que hacíamos en el fichero FAN porque no son consecutivos y en los días de IT tampoco se los podemos dar todos juntos porque ellos nos obligan a que diferenciemos qué días de IT tienen prestación a cargo de la empresa y qué días de IT tienen prestación a cargo de la Seguridad Social. También habrá que diferenciar los días de maternidad, de los días de cotización empresarial, etcétera. Con lo cual no va a haber equivalencia directa entre los segmentos que se hacían en el fichero FAN con los tramos que hay que hacer ahora. En el programa, como os enseñará Conchi, nosotros ya vamos a hacer todos estos tramos de forma automática, pero nos vamos a encontrar en algunas situaciones en las que el programa necesite hacer 2 fichas, por lo tanto 2 nóminas, por lo tanto 2 tramos, y la Seguridad Social se va a encontrar que necesita un único tramo. Por ejemplo, imaginaros un trabajador que cambia de antigüedad a mitad de mes. Hasta ahora el programa lo que hacía era cerraba la nómina el día anterior al que cambiaba la antigüedad. Si cambiaba el día 10, hacíamos una ficha hasta el día 9 y otra ficha desde el 10 hasta final de mes. Hacíamos 2 fichas, salían 2 nóminas. En el fichero FAN poníamos 2 segmentos DAT y la Seguridad Social no protestaba. Cada segmento llevaba sus bases y la cotización venía perfecta. Ahora la Seguridad Social, si enviamos eso, va a protestar porque va a decir yo no tengo un tramo del día 1 al día 9 y otro tramo del 10 al 31. Yo tengo un único tramo desde el día 1 hasta el día 31. Entonces, eso nos obliga a que en la aplicación tengamos que unir esas 2 fichas para que a la hora de generar la cotización se envíe un único tramo. Os comento ya que en el caso de las antigüedades nosotros lo vamos a hacer automáticamente. Hemos creado un campo nuevo en la aplicación para que se puedan unir esas 2 fichas. Pero hay otras situaciones en las que vosotros generáis fichas por gestión interna vuestra, por ejemplo, que le cambiéis al trabajador de salarios a mitad de mes, por ejemplo, que le cambiéis en los tiempos parciales los días de trabajo sin haber cambiado el coeficiente, con lo cual la Seguridad Social no tiene constancia de que haya una variación en la jornada del trabajador, porque el coeficiente sigue siendo el mismo, pero sí varían los días. Entonces vais a tener que utilizar vosotros el campo ese que hemos creado
para decir qué fichas queréis unir y que generen un único tramo. Otro de los cambios que aparecen con el sistema de liquidación directa es el ajuste a 30 días en los trabajadores de cobro mensual. En el actual sistema de cotización no había un criterio establecido para determinar cómo había que ajustar la nómina de cobro mensual. Lo único que nos decían es: los días en IT van a ser siempre 30 menos los días trabajados. Después, buscar vosotros dónde queréis descontar ese día 31 o dónde queréis vosotros sumar el día 29 y 30 en el caso de los meses de febrero. Eso lo podíamos hacer cada uno como quisiéramos. Sin embargo, en el sistema de liquidación directa, al poner la información por tramos y cada tramo identificado con fechas de inicio y fechas de fin, tuvieron que establecer una serie de criterios, que son los siguientes. El primero ya es que solo se van a realizar ajustes a 30 días si el trabajador figura en alta durante todo el periodo de liquidación. Y nos especifica, aunque existan tramos en situación de huelga total y por lo tanto sin obligación de cotizar. Otro de los criterios que establece es que si hay un único tramo, desde el día 1 hasta el 31, es en ese tramo en el que yo voy a restar el día. Y si estamos en febrero, del 1 al 28, pues es en ese tramo en el que voy a sumar 2 días. Pero luego nos especifica que si hay más de un tramo, imaginaros que hay un cambio de ocupación el día 10, entonces hay un tramo del día 1 al día 9 y otro tramo del día 10 hasta el día 31. Entonces nos dice que no podemos ajustar en el tramo que queramos, sino que tenemos que ajustar en el último tramo, o sea, en el tramo que va desde el día 10 hasta el día 31, ¿vale? En el tramo figurará día 10 de inicio, día 31 de fin, pero la cotización se le va a restar un día para comprobar esa base. También nos dice que en el caso de que haya situaciones especiales, como puede ser una IT, una maternidad o paternidad, en el caso de los riesgos de embarazo o durante la lactancia, o en los expedientes de regulación de empleo, se tiene que ajustar en el último de estos tramos. O sea, si tenemos días trabajados y días en situaciones especiales, hay que ajustar en los días de situaciones especiales. Y en el caso de que haya varios días de situaciones especiales, en el último de ellos. Y por último, afina un poco más y nos dice que en el caso de que hayan situaciones especiales a tiempo completo y a tiempo parcial, imaginaros una maternidad a tiempo completo y una maternidad a tiempo parcial, tenemos que ajustar siempre en el tramo a tiempo completo. Por ejemplo, si yo termino la maternidad a tiempo completo el día 9 y empiezo con maternidad a tiempo parcial el día 10, en el mes de enero, el ajuste a 30 días lo tendré que hacer en el primer tramo, que es el que tiene la maternidad a tiempo completo. O sea, que el tramo irá desde el día 1 hasta el día 9, pero para calcular la base no se utilizarán 9 días, se van a utilizar 8. Y en el segundo tramo, que va desde el día 10 hasta el 31, se usarán los días que realmente hay naturales entre esas dos fechas. Este ajuste a 30 días ha supuesto un cambio bastante grande en la aplicación. Entonces, como os enseñará Conchi después, hemos creado un campo en el que podéis indicar a partir de qué fecha queréis utilizar este nuevo criterio de ajuste en las nóminas en los trabajadores de cobro mensual, el ajuste a 30 días. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es estar bailando con ese campo. Ahora lo pongo de una manera, ahora lo pongo de otra. Y sobre todo, porque tenéis que tener en cuenta que si vais a hacer atrasos y las nóminas se calcularon con el ajuste a 30 días que veníamos utilizando hasta ahora y luego hacéis atrasos aplicando un ajuste diferente, os van a salir diferencias de cotización en esos atrasos que no son reales del todo. Entonces, lo mejor es poner una fecha concreta a partir de la cual vosotros vais a empezar a aplicar este nuevo ajuste a 30 días. Lo recomendable sería que lo pusierais cuando empecéis a trabajar concreta, pero como os comentará Conchi después, si ya queréis empezar a aplicarlo a partir del 1 de enero del 2015, lo podríais hacer, porque ese nuevo ajuste no va a ser rechazado por el sistema actual,
porque como el sistema actual no tiene ningún criterio, van a admitir lo que le mandéis. Sería solo para Creta y para que luego los atrasos llevaran todos el mismo criterio. Vamos a ver ahora cómo nos afecta, bueno, el tema del ajuste de los 30 días afecta a las validaciones que se van a hacer en las bases de cotización. Entonces, el sistema de liquidación directa va a hacer una validación de bases mínimas y una validación de bases máximas. La validación de las bases mínimas va a hacer un doble control. Va a controlar las bases mínimas a nivel de tramo y a nivel de trabajador. A nivel de tramo se va a verificar que la base que se especifica en ese tramo sea igual o superior al resultado de multiplicar la base mínima diaria por el número de días cotizados en ese tramo, ¿vale? Y al hacer ese cálculo de esa base mínima se va a tener en cuenta el ajuste. En el caso que yo os explicaba antes de la maternidad que caía a tiempo completo a principios de mes, pues la tesorería va a utilizar el mismo ajuste que hacemos nosotros. En vez de utilizar 9 días, va a utilizar 8, ¿vale? Y luego se va a hacer un segundo control a nivel de trabajador, de forma que se va a verificar que si el trabajador está en alta durante todo el mes y el trabajador tiene un grupo de cotización mensual o diario con el indicador M, ¿vale?, la suma de las bases de cotización no van a poder ser inferiores a la base mínima mensual. ¿Cuándo nos podría pasar esto? Por ejemplo, imaginaros en el mes de febrero, si vamos haciendo el control a nivel de tramos, si un trabajador tiene varios tramos en el mes de febrero, yo puedo no estar quedándome por debajo de la base mínima en cada uno de los tramos porque voy multiplicando la base mínima por el número de días de cada tramo, pero como estamos en febrero y el trabajador es de cobro mensual y febrero solo tiene 28 días, al final, si yo sumo todos esos tramos, me quedaría por debajo de la base mínima mensual. Por eso hacen ese doble control. Y respecto a las bases máximas, van a hacer un único control nada más, que es a nivel de trabajador. Y se va a comprobar que si el trabajador está en alta durante todo el mes, la suma de bases de cotización no pueden ser superiores a la base máxima mensual. Y en el caso de que no esté en alta todo el mes, la base no podrá exceder del importe multiplicado por la base máxima diaria por el número de días cotizados. Entonces, aquí nos hacen una aclaración. Ojo, que si tenéis varios tramos en un trabajador, puede suceder que las bases de un tramo superen la base máxima de esos días del tramo, pero que en su conjunto, con el resto de tramos, se quede compensada y, por lo tanto, no se supere la base máxima. Entonces, van a hacer un único control general a nivel de trabajador y dentro de cada tramo, aunque nos pasemos de la base máxima, en principio no va a dar ningún error ni ninguna incidencia. Por último, ya comentaros, una vez visto ya todos estos datos, que el plazo de presentación se os va a adelantar un día. Hasta ahora tenéis hasta el último día natural del mes, ahora tenéis que presentarlos antes del penúltimo día del mes, o sea, el último día de presentación sería el penúltimo día del mes. Os pusimos ahí también para que veáis un poco qué tipos de respuestas vais a recibir de la Seguridad Social, y son varias. Por cada fichero que enviéis, siempre vais a recibir un fichero de respuesta que os va a decir si esa liquidación ha sido procesada correctamente o tiene errores. Aparte de eso, vais a poder recibir, cuando ya todos los trabajadores están conciliados, el documento de cálculo de la liquidación, que viene a ser como el TC1, que nos da las cuotas de SCCC. Vais a poder recibir la relación nominal de trabajadores, ¿vale?, también si todos los trabajadores están conciliados, y esa relación nominal de trabajadores va a poder tener la consideración de estado borrador o estado definitivo. El estado definitivo va a ser cuando enviéis el fichero de solicitud de confirmación. Y por último vais a poder recibir el recibo de liquidación de cotizaciones, que también solo lo recibiréis en el caso de que confirméis la liquidación, ¿vale? Bueno, visto todos estos datos, los cambios que hay entre el sistema actual y el nuevo sistema, le voy a dar paso a Conchi para que os enseñe con el programa cómo se gestiona
todo este sistema de liquidación directa. Al finalizar, os comentará el tema de las novedades que van a ir en la actualización también y en qué día esperamos poner la actualización. Le doy paso a Conchi. Buenos días. Hola, soy Conchi. Y ahora, después de haber visto todas las novedades que nos presenta el nuevo sistema de liquidación directa, las vamos a ver ya directamente sobre el programa de CAI, ¿vale? Vamos a empezar por maestros, porque es el primer sitio donde Chari os indicaba que estaban todos los datos, digamos, que nos darán paso ya a trabajar en Creta. Bien, nos vamos a maestros, datos identificativos, a la pestaña Creta, y aquí veis que tenemos un check, ¿vale?, que ahora mismo está marcado, fecha de aplicación y directorio de entrada, directorio de salida. A estos dos datos, al check y a la fecha de aplicación, era lo que Chari se refería, digamos, como para que los deis, los marquéis ya cuando ya se empiece a trabajar directamente con Creta. ¿Por qué? Pues por ese cálculo distinto que vamos a hacer de los ajustes a 30 días en las nóminas de los trabajadores mensuales. Vosotros podéis hacer prácticas con Creta, ¿vale? En el momento en que pongamos la actualización, vosotros podéis jugar con Creta, podéis ver cómo calcula tramos, ya lo vamos a ver ahora, podéis hacer ficheros. No vais a hacer envíos todavía, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que estos dos indicadores, ¿vale?, estén marcados cuando ya empecéis a hacer envíos en pruebas, cuando Tesorería ya os cite para empezar a hacer las pruebas, o bien como punto de partida, por ejemplo, a partir de enero de 2015. No porque vayáis a hacer envíos todavía directos, que no los vais a hacer, ¿vale?, sino porque sí empezaréis a calcular nóminas de una determinada manera, ¿vale? El cálculo, por estos criterios que os comentaba Chari en la presentación, ha cambiado en el programa de CAI. Entonces, lo lógico, lo ideal sería que ya tuvierais una fecha de partida para empezar con ese cálculo, ¿vale? Si luego tenemos que hacer atrasos, pues los atrasos irán con el mismo criterio desde enero, ¿vale?, y con un criterio distinto si necesitamos hacerlos del año anterior. En este directorio de entrada y directorio de salida es donde se van a guardar los ficheros que nosotros enviemos y las respuestas que recibamos de la tesorería. Ahora mismo, aquí como veis está indicado la aplicación de WinCreta, que será la que sustituirá a la WinSuite. Vosotros de momento no la vais a tener, por lo tanto, lo ideal sería que os crearais una carpeta, cualquiera, en el disco C, en vuestro escritorio, donde sea, y la indiquéis aquí, ¿vale? La buscáis aquí a través del icono con la carpeta para, digamos, que se queden guardados los ficheros que podáis ir haciendo de prueba. En el momento en que ya se empiece a trabajar en serio en Creta, ya se instalará la aplicación y ahí ya pondremos los directorios como tienen que estar, ¿vale? De momento simplemente vamos a hacer pruebas con Creta, vamos a ver cómo funciona. Bien, para empezar con lo que es el procedimiento ya directamente, lo primero que vamos a hacer es el proceso que sería normal, que es partimos del cálculo de la nómina, ¿vale? Tenemos aquí 3 empresas, ¿vale?, de prueba y vamos a ver las nóminas que hemos calculado en cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, en la empresa 54, en el mes de octubre, que es el que vamos a tomar como prueba, el trabajador 1, ¿vale?, en el mes de octubre no tiene nómina y lo vamos a dejar así, ¿vale? Luego ya veréis por qué quiero dejarlo sin nómina. El trabajador 2 sí tiene calculada nómina, tiene calculada una nómina en la que tiene un proceso de ITE, está todo el mes en enfermedad común, ¿vale? Por no alargarnos, vais a fiaros de mí un poco y creeros que esta nómina no es igual a la nómina del mes de septiembre, ¿vale?, para no empezar a ver una contra la otra. Ha tenido un proceso de IT, ¿vale?, que empezó ahora en octubre y que no tenía, perdón, que empezó en enero, pero ya no la vamos a comparar con la nómina del mes anterior. Bien, en la empresa 53 tenemos 4 trabajadores, ¿vale?, y cada uno de ellos tiene una situación distinta. El trabajador 1 tiene la nómina calculada de octubre y
esta nómina es exactamente igual que la nómina que tuvo en el mes de septiembre, ¿vale? Tienen todo el mes de alta, sin ninguna incidencia y con una base mínima. El trabajador 2, ¿vale?, también tiene nómina calculada en octubre ya, y este trabajador tiene una enfermedad que comenzó el día 6, ¿vale?, y terminó el día 22. En el mes de septiembre estaba de alta todo el mes, no tenía IT, por lo tanto, esta nómina no es igual a la que se le mandó en el mes de septiembre. Como tampoco lo es la del siguiente trabajador, ¿vale? El trabajador 3, en este caso, este trabajador lo que tiene es un accidente de trabajo, ¿vale? También tiene IT, pero en este caso es por accidente. Tampoco lo tenía el mes anterior, por lo tanto, su nómina también ha cambiado. Y el trabajador 4 va a tener el caso que antes os comentaba Chari, ¿vale? Este trabajador, como veis, tiene dos fichas, ¿vale? La ficha primera hasta el día 21 y el día 22 se le hizo un cambio de salarios, ¿vale? Le hemos subido el sueldo a día 22. Por lo tanto, como bien sabéis, en el programa tenemos que cerrar ficha, abrimos una al día 22, cambiamos los salarios como sea conveniente, pasamos pues, de 600 a 800 y al calcular sus nóminas nos salen dos, ¿vale? Estas dos nóminas que evidentemente obedecen a cada una de las fichas, ¿vale? Bien, este es justamente el caso que os comentaba Chari, ¿vale? Es una ficha que nosotros necesitamos para, digamos, el proceso normal de trabajo en el programa, pero no es una ficha de la que Tesorería tenga, digamos, necesidad, ¿vale? No hay ningún cambio de cotizaciones, no hay ningún cambio en su situación de afiliación. Lo único que cambia son sus salarios, ¿vale? Ahora, de momento, lo vamos a dejar así para luego calcular los tramos y ver cómo sale. Luego ya os explico qué tendríamos que hacer para, digamos, eliminar esta duplicidad de tramos que nos van a salir. Bien, la última empresa con la que vamos a trabajar, que es la 52, tiene dos trabajadores, ¿vale? Y en este caso los dos trabajadores tienen nómina en octubre calculada y la nómina es exactamente igual que la que tuvieron en septiembre, ¿vale? Tienen un salario fijo, en este caso además los dos con base mínima, no cambia nada, ¿vale? Ya no os enseño la otra porque es exactamente igual. Bien, con las nóminas calculadas, lo que haremos, el siguiente paso será ir a este nuevo botón que hay aquí, ¿vale? Que es Creta. Veis que lo primero que nos aparece es un listado de incidencias, ¿vale? El objetivo de dejar al trabajador sin cálculo de la nómina era precisamente para que me saliera esta incidencia. Esto también se controlaba en el cálculo de TCs. Lo hemos controlado siempre. Trabajadores que están de alta en la empresa y que no tienen nómina en el mes. Seguimos controlándolo, pero aquí, además de tener en cuenta que ese trabajador está sin calcularle la nómina y algo malo ha pasado, porque si está de alta tendría que tenerla, también tenéis que tener en cuenta otra cosa, y es que, tal como se van a enviar los ficheros, si yo mando un fichero de bases o mando un fichero de borrador, en el de bases yo estoy comunicando bases y estoy diciéndole a Tesorería, todos los demás los acepto con la base del mes anterior. Si mando borrador, ya lo hago con todos, es decir, acepto las bases de cotización del mes anterior de todos mis trabajadores. Lo cual quiere decir que aunque este trabajador no viaje en el fichero físicamente, es decir, no hay nómina, no hay ninguna base que mandar, Tesorería sí puede interpretar que aceptáis la nómina del mes anterior, es decir, que aceptáis la misma base que tenía el mes anterior. ¿De acuerdo? Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de que os salga esta incidencia. Bien, entramos en lo que es la pantalla de Creta. Veis como principal, digamos, novedad con respecto a los TCs es que ya os aparece en el mes en el que toca hacer la liquidación, ¿vale? No en el mes actual, o sea, no os aparece noviembre, aparece octubre, porque ahora tenemos que enviar la liquidación de octubre. Os veis que aparecen ya todas las empresas. Aparecen todas las empresas que tienen al menos un trabajador con nómina en este mes. Y, en principio, todos los datos aparecen en blanco,
desmarcados, ¿vale? No hay nada marcado. Si yo ahora selecciono, bueno, la selección completa de las empresas, ¿vale? La vais a poder hacer aquí, ¿vale? Pinchando aquí en Cell, se seleccionarían todas las empresas. También podéis seleccionar una por una, por supuesto, ¿vale? Yo ahora las voy a marcar todas y voy a dar el primer paso, ¿vale? El primer paso que necesito para poder gestionar los ficheros para Creta, que son calcular tramos. Es decir, lo primero que tengo que hacer es indicarle al programa que me genere los tramos de cada trabajador de los que tengo en la empresa. Así que, marcadas todas, le doy a calcular tramos, ¿vale? Y veis que aquí ya ha cambiado algo. Ya ha aparecido en esta columna, me ha marcado una de las empresas y en esta columna me ha marcado las otras dos. ¿Qué significa esto? Pues significa que de la empresa 52, os acordáis que os comenté que todos los dos trabajadores tenían la misma base que en el mes de septiembre. Eso es lo que ha comprobado también el programa. Ha visto que la base es exactamente la misma, los tramos son exactamente los mismos y la ha marcado como borrador. Es decir, de esta empresa yo no voy a comunicar bases. Le voy a decir a Tesorería, acepto las bases que tenía el mes anterior. Y de estos dos trabajadores, de estas dos empresas, sí que hay cambios, sí que hay trabajadores que no tienen la base exactamente igual, por lo tanto ya él detecta que hay que hacer un fichero de bases. Bien, para ver los trabajadores de cada empresa, podemos pinchar encima del nombre de la empresa y nos abre las líneas de cada trabajador. Bien, si queremos comprobar los tramos que lleva cada trabajador, lo que hacemos es nuevamente pinchar en el trabajador y se abre esta pantalla. En esta pantalla se nos dice que tiene un tramo que empieza el día 1 del 10, termina el 31 del 10 y se identifica como días trabajados. Si yo ahora doy doble clic en esta fila, lo que me aparece son los conceptos y los importes que llevamos dentro de ese tramo. ¿Ves? ¿Os acordáis que Chario os había dicho que cambiaban los códigos de las bases? Bien, pues aquí, por ejemplo, aparece la base 500, que es la base de contingencias comunes, con su importe, y la base de accidentes, la 601, también con su importe. Esto es lo que después viajará en el fichero, ¿vale? En este caso, no porque es un borrador, pero si fuera un fichero de bases, se haría, digamos, se detallarían estos mismos datos en el propio fichero. Bien, vamos a ver ahora la empresa 53, que nos la marcaba como bases, ¿vale? Vamos a ver todos sus trabajadores. Veis que aquí están detallados cada uno de ellos, pues el trabajador 4, el 2 y el 3 como bases, el trabajador 1 como borrador. Es decir, al trabajador 1 sí le reconoce que la base y el tramo son exactamente iguales a los del mes anterior. Aún así, aún habiendo un trabajador de borrador, ¿vale?, y los demás de bases, la empresa tiene como estado bases, ¿vale? Nunca podemos mandar un fichero de borrador si todos los trabajadores que están dentro de ese fichero no llevan bases exactas a las del mes anterior, ¿vale? Luego lo vemos cuando hagamos el fichero, los veremos por dentro y ya yo creo que os quedará más claro todo esto. Bien, ¿qué tenemos dentro de nuestros trabajadores? Pues, por ejemplo, del trabajador 1, pues, un tramo solo, igual que veíamos antes en el otro trabajador. Es, digamos, la situación normal de un mes en el que no pasa nada. Bien, con el trabajador 2, ¿vale?, es el mismo caso que veíais antes con Chari en la presentación, ¿vale? Es el mismo ejemplo, además. Ha estado trabajando del 1 al 5, el 6 coge una enfermedad, ¿vale?, en la que permanece hasta el día 22 y el 23 vuelve a trabajar. ¿Vale? Todos estos tramos, ¿vale?, son el mes por secciones. No identificamos ya situación igual con situación igual. Sí, si son consecutivas, no si están separadas, ¿vale? Los días trabajados del 1 al 5 llevan su propio tramo, llevan su descripción de bases y llevan el importe de la base que corresponde a esos días, a esos 5 días. A partir de ahí, el tramo de enfermedad común de empresa, ¿vale?, en el que sí hay base pero no hay prestación, el tramo de enfermedad común a cargo de la Seguridad Social, en el que también hay bases y además hay prestación, ¿vale?, la compensación de IT, y otra vez
días trabajados, los que van desde que coge el alta de la IT hasta fin de mes. En el caso del trabajador 3, que también estaba de baja, pero tiene un accidente, veis que aquí ya solo hay 3 tramos. Es decir, el tramo de días trabajados, el tramo de accidente, que aquí ya no se divide, porque todos los días de accidente llevan prestación, por lo tanto ya es un tramo único, y nuevamente los días que van desde que coge el alta del accidente hasta final de mes. Veis que independientemente de que el trabajador sea mensual o diario, los tramos siempre van en días naturales, ¿vale? Se indican siempre desde el día primero que está el trabajador de alta hasta el día último que esté el trabajador de alta. Luego otra cosa son los días que Tesorería computará para comprobar si se están haciendo bien las bases, como os decía Chari antes, ¿vale? Con las máximas y con las mínimas. Eso ya lo harán en función de los ajustes, pero en el tramo siempre van a ir los días naturales. Bien, y luego nos queda el trabajador 4. El trabajador 4 era el que tenía las 2 fichas. Y aquí las veis reflejadas del día 1 al día 21, ¿vale? Días trabajados con su base, y del día 22 en adelante también con su base. Las fichas dentro del programa de CAI siempre van a suponer tramos, ¿vale? En el momento que hacemos una ficha, le estamos indicando un tramo al programa. En el 99% de los casos, esas fichas serán reales, es decir, las haremos pues, por un cambio de jornada, un cambio de coeficiente de tiempo parcial, porque cambia de contrato, porque pasa de temporal indefinido, porque cambia de grupo de ocupación, de tenerlo a no tenerlo, ¿vale? Todos esos casos son casos que sí estarán informados a Tesorería, ¿vale? Habrán generado también una comunicación de afiliación, ¿vale? Porque también generan cambios en la cotización, y son tramos reales. Y son tramos en los que las fichas nos ayudarán muchísimo porque ya nos dan el tramo hecho, ¿vale? En el resto de situaciones, es decir, en aquellas fichas que obedecen a nuestra gestión como empresa y no a situaciones de cotización distintas en el trabajador, es donde nos podemos encontrar con este caso, ¿vale? Si nosotros mandamos esto en el fichero, Tesorería, como ya os decía Chari, nos va a decir: yo no tengo estos tramos, ¿vale? Creo una discrepancia porque para mí este señor tiene un tramo desde el día 1 hasta el día 31. No hay nada en medio que a mí me interese saber. Tesorería no le supone ningún problema que el trabajador cambie de salarios. Lo que necesita es una base completa. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Como ya os decía Chari, en el caso en el que esto se produzca automáticamente, que sería con un cambio automático de antigüedad, no hay nada que hacer porque lo va a hacer el programa. El programa automáticamente va a unir las 2 fichas para que siga habiendo 2 fichas, seguirá habiendo 2 nóminas, pero solo habrá un tramo de cara a Creta, ¿vale? En el resto de los casos lo tendremos que hacer nosotros manualmente. ¿Y cómo? Pues a través de este indicador, ¿vale? Cada ficha internamente en el programa está identificada con un ID, con un código, ¿vale? Este ID, que viene, o sea, vosotros lo podéis sacar de aquí, no sé si sabéis de los datos que tenéis en esta pantalla, ¿vale? Por norma general en el programa suelen ver 3 columnas, fecha de inicio, fecha fin y el motivo. Esta normalmente no se suele ver. Si queréis, si vosotros en vuestra aplicación no la veis, ¿vale?, lo que podéis hacer, esta y muchas otras, no solo este dato, os situaríais con el ratón en esta, digamos, cabecera de las columnas, ¿vale? Le dais al botón derecho, añadir columna, ¿vale? Y de aquí veis que tenéis ya bastantes datos que podéis ir arrastrando de un lado a otro y ya se vería. Bien, una vez que ya sabéis cuál es el ID de cada ficha, lo que tendríais que hacer en este caso es entrar en la primera de ellas, ¿vale?, y aquí, en este campo nuevo que hemos creado precisamente para esto, indicarle el ID, o sea, este código, ¿vale?, el código de la segunda, de la siguiente, ¿vale? En este caso sería pues el 333597, ¿vale? En el momento en que yo le indico esto al programa, el programa ya sabe que todos los datos que estén en esta ficha
a efectos de tramo se unen con el de la ficha siguiente, ¿vale? Directamente ya, una vez que las hemos identificado, ya no haría falta ni recalcular la nómina. Nos vamos a Creta, ¿vale? Volvemos a calcular otra vez los tramos. Y en este caso, el trabajador cuarto ya solo tiene un tramo, desde el día 1 del 10 al 31 del 10, ¿vale? Y la base sumada. En el trabajador seguimos manteniendo las dos fichas, es decir, eso no ha cambiado. Seguimos teniendo dos situaciones diferentes a nivel de nuestra información, de la información de la empresa, y eso se sigue manteniendo. Es simplemente a nivel de transformar los datos hacia Creta, ¿vale? A Creta le vamos a comunicar un solo tramo que es el que espera recibir y es el que realmente tiene en sus datos de afiliación, no hay ningún cambio más. ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos todos los tramos calculados, ahora ya estamos en condiciones de hacer nuestros envíos de ficheros. Bien, vale, seleccionamos todas las empresas y nos vamos a la siguiente pestaña, que es generación de ficheros. Bien, en esta pestaña lo que podemos hacer es solicitud de borrador, fichero de bases, ¿vale? Y luego también a mayores solicitud de confirmación y solicitud de trabajadores y tramos. En este caso le vamos a marcar solicitud de borrador y solicitud de fichero de bases, fichero de bases, que es lo que vamos a enviar. Podéis marcar las dos cosas a la vez, porque ya sabe, el programa ya sabe a quién tiene que calcularle borrador y a quién tiene que calcularle bases, ¿vale? Se pueden hacer todos juntos, no hay ningún problema. Lo que sí que no podríais hacer, ¿vale? Y para eso hay un control también en la aplicación. Por ejemplo, sería intentar enviar un fichero de bases, ¿vale? a esta empresa que está marcada como borrador. Si lo intentáis, os va a decir que no hay ninguna empresa seleccionada para bases. Y viceversa. Es decir, si lo queréis hacer al revés, es decir, mandarle solicitud de borrador a una empresa a la que el programa ha determinado como bases, os va a hacer lo mismo. Os va a decir que no os deja, ¿vale? Sí podéis hacerlo marcándolas todas y marcando todas las empresas. Vale. Generamos los ficheros. Cuando generan los ficheros os va a salir lo mismo a lo que ya estáis acostumbrados en Creta, en certificados y en Delta. Es decir, os va a proponer un nombre y os va a decir dónde lo guarda. Lo guarda en los directorios que veíamos antes en maestros. El nombre en principio que propone es un nombre que se queda, digamos, dentro del propio fichero ahora mismo. Esto que veis aquí, esta primera parte del nombre, ¿vale? Se va a quedar después como referencia externa del fichero. Luego os la enseño en el propio fichero. Vale. Le damos a guardar. ¿Vale? Y ahora genera el otro. Genera borrador y genera bases. Genera las dos cosas. Bien, vamos a salir un momentito de aquí de Creta. Y nos vamos a la carpeta, ¿vale? Yo ya la tengo aquí abierta. No, la tenía abierta. Vale, pues nos vamos a través de equipo, disco C. ¿Os acordáis que la tenía en WinCreta Beta? ¿Vale? Y esta sería la carpetilla donde se guardan los ficheros que yo envío. Veis que ya tengo aquí los dos enviados el día 4. Bien, abrimos uno de ellos. Bien, vale. Este es el fichero de bases, ¿vale? Es el fichero donde van los trabajadores que antes veíamos, con su tramo, inicio de tramo, fin de tramo, identificación de la base, el importe de la base, identificación, perdón, de la de comunes es esta, de la de profesionales es esta, y a continuación seguiríamos con siguiente trabajador, con sus tramos. Se puede hacer, es un fichero que se puede hacer muy largo, porque, por ejemplo, el que veíamos de IT, que tiene 4 tramos, pues es cada uno de estos, digamos, de estos segmentos multiplicado por 4, ¿vale? Lo que sí, si os fijasteis aquí, al principio de todo, ¿vale? Hay una línea, que es esta, que es, digamos, la que nos indica que además de todos los trabajadores que estamos enviando, aceptamos las bases de los trabajadores que no van aquí.
Es decir, yo te digo, tengo 4 trabajadores en la empresa, te mando las bases de 3 de ellos y el que no va, ya te estoy diciendo, con no enviarlo y con mandar esta línea, ¿vale?, que genera el programa solo, que todo lo demás lo acepto. Acepto todas las bases de este señor, es decir, mándamelas tú, mándame la liquidación partiendo de esas bases de cotización y de esa situación que tenía el mes anterior. Bien, por contra, el fichero de borrador, bueno, pues lo mismo que este es muy largo, el fichero de borrador es muy cortito, porque lo único que hace es inicio de tramo, fin de tramo, acepto bases anteriores y nada más. No doy datos de ninguno de mis trabajadores, ya los tiene tesorería, ¿vale? Ya se supone que tesorería sabe todo lo que hay que saber sobre estos trabajadores para calcularle la liquidación. Bien, volvemos al programa y volvemos a Creta. Bien, por norma general, en el mes de enero de cada año, ¿vale?, hay que enviar siempre bases, ¿vale? No aceptan, o sea, la primera vez que enviéis en Creta, la primera vez, el primer mes del año y en el alta de cada trabajador, evidentemente no hay base mes anterior, por lo tanto hay que comunicar, ¿vale? En esas 3 situaciones siempre hay que enviar bases, partiendo de que tesorería o no tiene o quiere conocer los datos reales de ese mes. En el resto de las situaciones, el programa ya directamente lo determinará ya como borrador y ya enviará borrador. Ya no necesitaréis enviar ningún dato, ¿vale? Esto era a lo que se aludía en el vídeo de Creta como simplificación, ¿vale? Simplificáis los datos que mandáis. Bien, una vez que hemos generado ya los ficheros, veis que aquí ya han cambiado cosas, ¿vale? El estado, que antes estaba gris, no había nada, ahora aparece como amarillo. Eso quiere decir enviado, ¿vale? Hemos enviado un fichero. ¿Qué fichero? Pues en la empresa nos va a determinar, por ejemplo, este es un borrador, este es un fichero de bases y este también lo es. Y aquí, en esta pestaña, ¿vale?, que no habíamos visto todavía porque no había nada que ver aquí, aquí se queda el histórico, ¿vale? Se queda la fecha y la hora y el día, la empresa que lo mandó, el tipo de borrador, el tipo de fichero, perdón, si es una solicitud de borrador o si es bases. Y la referencia, ¿vale? Este numerito, que era el nombre que se le daba al propio fichero, también se queda interno en ese fichero y es como lo identificamos después nosotros, ¿vale? Como lo identifica tesorería y como lo identifica también después el programa de CAI. Aquí se va a quedar siempre todo lo que vayáis generándole a cada una de las empresas, ¿vale? En esta pestaña podrían aparecer, si hubiera errores, cuando calculáis los tramos, ¿vale? En este caso no los ha habido, no aparece nada. Y en esta van a aparecer los resultados, ¿vale?, de las respuestas. En este mes no tenemos ninguna respuesta, pero sí vamos a ver ahora un caso, ¿vale?, que ya está preparado, ya lo hemos montado, en el mes de septiembre, ¿vale? Bien, antes de pasar a ver las respuestas, le damos un vistazo por encima a lo que son los filtros, que no los habíamos visto, ¿vale? Tenemos el filtro por régimen, de momento general, pues no se permite otro. Los filtros por CCC, es decir, de las empresas que nos aparecen aquí, podemos filtrar todas, podemos filtrar las que tienen algún CCC que no tenga impresión masiva, ¿vale?, o los CCCs solo con impresión masiva. Luego, una vez que ya tenemos, estos dos antes estaban desactivados porque no había nada que filtrar, no había ni tipos de fichero ni estados. Bien, una vez que ya tenemos cálculos, ya tenemos generaciones, podemos filtrar los que están sin estado, los que están ok, los enviados, las discrepancias, el tipo de fichero, borrador, bases, todos los que no hemos generado todavía. Y aquí, a la derecha de todo, tenemos el contador. El contador, muy parecido al que también hay en los TCs y en los 190, os va contando todos los que están obligados, es decir, todos los que aparecen, los que habéis filtrado, los que ya están calculados, generados, ok, discrepancias, ¿vale? Bien, entonces, ahora vamos a ver cuál sería el siguiente paso. Es decir, nosotros hemos enviado ficheros, ahora tesorería responderá a esos ficheros, como veíais en la presentación, ¿vale? Contestará.
Bien, para ver nosotros las respuestas vamos a seleccionar el mes de septiembre, ¿vale? El mes de septiembre tenemos ejemplos. De momento no tenemos respuestas que nos hayan enviado, pero sí tenemos ejemplos de respuestas. Bien, veis que aquí los estados han cambiado de color. Es decir, la empresa 52 tiene verde, es decir, ok. La empresa 53 está de color rojo, es decir, tiene discrepancias. Y la empresa 54 está de color azul, es decir, está confirmada. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues a la empresa 52 se le envió su fichero de bases. Veis que esto ya se queda aquí siempre para indicaros que se mandó un fichero de bases. Vino la respuesta, el resultado de la respuesta, veis que lo tenéis aquí, ¿vale? De hecho, aquí ahora aparecen todas las respuestas de todas las empresas. Si las queréis ver específicas de cada una, pues podemos filtrarlas. Por ejemplo, podemos filtrar la empresa 52, ¿vale? Para ver solo sus respuestas y su histórico, ¿vale? Nosotros mandamos en su día el fichero de bases y ellos nos mandaron su respuesta diciéndonos, perfecto, liquidación procesada correctamente, todo bien, ¿vale? Si entramos dentro de la empresa, vemos que también sus trabajadores están todos correctos. Los dos han venido bien, esta empresa está perfecta. Bien, de aquí, perdón que me fui de más. Vale, esta empresa entonces, la damos por buena. De esta empresa pasaríamos ahora ya, nos quedaría el siguiente paso, que sería generar el fichero de solicitud de confirmación. Es decir, me ha venido todo bien, yo estoy de acuerdo también en que todo está perfecto. Yo envío el fichero de solicitud de confirmación, ¿vale? Y Tesorería me contestará, ¿vale? Como veíais en la presentación. Es decir, si yo envío el fichero, ellos vuelven a contrastar otra vez, a ver que no haya cambiado nada. Bien, ¿no ha cambiado nada? Perfecto. Pues entonces lo que hacemos es, te mandamos la respuesta diciendo, ok, todo perfecto, te mando ya los documentos de cotización definitivos. Para nosotros, en el momento en que llega esta respuesta, ¿veis? La veis aquí, fichero de respuesta, confirmación, liquidación procesada correctamente. Muy bien. Para el programa de CAI ya es un estado confirmado. Es decir, esto ya está confirmado, hemos terminado. Y los trabajadores, en este caso, también todos confirmados, ¿vale? Se puede dar el otro caso, que sería el de la empresa 53. ¿Vale? La empresa 53 está de color rojo, es decir, tiene incidencias, tiene discrepancias, ¿vale? Si vemos aquí en el resultado de respuestas, vemos que hay errores. Dato proporcionado no requerido, concepto 500 sin base, concepto 601 sin base. Es decir, hay errores en todos sus trabajadores en este caso, ¿vale? En todos sus trabajadores. Bueno, este se ha debido de quedar por he debido de recalcular sin querer alguna nómina y se ha quedado sin estado, ¿vale? Se podría dar el caso de que tuviéramos todos los trabajadores de los 4 que hemos mandado, que tuviéramos 3 aceptados y 1 con error, ¿vale? O al revés, 3 erróneos y 1 aceptado. El estado de la empresa siempre va a ser con discrepancias mientras haya uno de sus trabajadores que tenga discrepancias, ¿vale? Eso no quiere decir que el tener la empresa con discrepancias indique que todos sus trabajadores están mal, no todos ellos. Si, digamos, ha llegado esta respuesta, es decir, hay errores, corrígelos, ¿vale? Dejamos los trabajadores que están bien a un lado y los que están mal tenemos que corregirlos, ¿vale? En el momento en que volváis a hacer un envío de bases del trabajador que sea, el estado volverá a ser enviado, ¿vale? La empresa volverá a tener un estado enviado, aunque el estado dentro de los trabajadores sea el que le corresponda, ¿vale? O bien enviado, o bien ok, o bien erróneo. Depende de cuál de ellos enviéis, ¿vale? A la hora de generar este fichero, ¿vale? Ya os comentaba Chari en la presentación, cuando yo corrijo, ¿vale? Corrijo con fichero de bases, no puedo enviar una solicitud de borrador, no hay nada que confirmar del mes anterior. Entonces, vuelvo a enviar otra vez el fichero de bases. Ese fichero que yo
estoy comunicando para corregir una incidencia, daros cuenta de que nosotros esto se marca, al marcar fichero de bases, automáticamente ponemos recuperar base del mes anterior. Esto, por norma general, es lo que querremos hacer, ¿vale? Porque, de hecho, es lo que nos manda ese indicador que veíamos en el archivo. Es decir, si yo estoy diciendo, te mando las bases de 5, pero tengo 10, lo que te estoy diciendo es que de los otros 10 acepto bases. Bien, cuando yo mando una corrección, en ese caso no es necesario hacer esto, ¿vale? Yo ya no necesito recuperar bases, los demás ya están todos bien. Voy a mandarte el fichero de bases del trabajador que sigo teniendo incidencias para corregirlas, ¿vale? En el resto de los casos, este check está marcado por defecto y está bien marcado. En este caso, sí sería conveniente desmarcarlo, ¿vale? Bien. Una vez que ya tenemos las respuestas, se termina. Es decir, para nosotros el estado final será el de confirmado. Hemos terminado de hacer la liquidación, cerramos esa cotización y ya recibimos los ficheros que se recibirán directamente por Wincreta para terminar, digamos, con la liquidación. El que se nos quedó aquí, ¿vale? Porque no es, como ya os dijo Chari, no es un fichero imprescindible para la cotización, es el de solicitud de trabajadores y tramos, ¿vale? Este es un fichero que sí será útil, vendrá bien hacerlo pues cuando empecéis a trabajar en Creta, ¿vale? La primera vez, pues simplemente para contrastar esos datos, los datos que vosotros tenéis de vuestros trabajadores con los que ellos tienen en el fichero general de afiliación, será también práctico cuando os venga una empresa nueva, porque no sabéis qué datos tiene, porque la mitad de las veces la documentación llega fraccionada y no tenéis todo, pues sería útil. En el resto de casos no es un fichero práctico, porque para contrastar la información vuestra con la de tesorería ya está el fichero de bases. Vosotros ya sabéis lo que os va a decir tesorería de la información, ¿vale? Ya estáis al día con ella, ¿vale? Entonces, no sería digamos, un fichero de trabajo general, de trabajo normal, ¿vale? Pero sí sería útil en casos concretos. En el caso, digamos, dentro del programa, bueno, pues se generaría el fichero, igual que se generan los otros, y cuando se reciba lo que es la respuesta, ¿vale? Cuando ellos envíen la respuesta de trabajadores y tramos, tendríamos que pinchar en este botón, ¿vale? Para procesarla, para que el programa, digamos, controlara los datos que vienen en ese archivo con los datos que figuran dentro de la aplicación. Bien, por último, y antes de pasar ya al resto de novedades que van en esta actualización, vamos a echarle un vistazo muy por encima, ¿vale? A lo que es el Wincreta Beta, ¿vale? Lo que sustituirá a la WinSuite, ¿vale? Que es esta aplicación. Beta porque todavía está en fase de auténticas pruebas, ¿vale? Eso no quiere decir que esto sea lo que va a quedar, ni muchísimo menos. Es, de momento, la que hay ahora, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues a efectos simplemente de curiosidad, ¿vale? Tendríamos aquí a cotización y aquí en los XML, ¿vale? ¿Os acordáis que yo antes fui a esta carpeta? Bien, pues en esta carpeta es donde se enlazarían los distintos ficheros que, digamos, nosotros generamos, mandamos contra el Wincreta para después remitirlos a tesorería, ¿vale? Es simplemente como curiosidad porque de momento no la vais a tener o no la vais a tener activa, ¿vale? Bueno, comentaros una cosita ahora que terminó Conchi la exposición de cómo gestionar el sistema de liquidación directa en el programa, para que no se nos quede en el tintero, y es un poco relacionado con el vídeo en el que se comentaba que se simplificaba la obligación de cotizar. Como podéis ver, después de esta demostración, no se simplifica tanto como ellos dicen, sí se simplifica a la hora del número de datos que se comunica, pero se queda en eso porque la empresa tiene que seguir calculando las cuotas del trabajador para que las podáis
indicar en nómina y, por lo tanto, descontarle al trabajador su cuota de seguridad social, y la cuota de seguridad social de la empresa y las bonificaciones, aunque las calculen ellos, el programa de nóminas tiene que seguir calculándolas, porque si no, no podríais tener un listado de costes hasta que no recibierais la respuesta de la seguridad social. Por otro lado, tenéis que tener en cuenta también que ellos ahora van a hacer los cálculos no como hacían antes a nivel de CCC, sino a nivel de trabajador y tramo. Y eso implica que si ya antes teníamos diferencias entre los listados de costes y el TC1 por céntimos de diferencia, puede que ahora tengáis muchos más, porque donde vosotros tenéis una única nómina calculada para el trabajador con unas bases totales y con las cuotas calculadas de forma genérica, porque se cogen los porcentajes, se aplican a las bases totales y se obtienen las cuotas, ellos al calcularlas por tramos, al hacer fraccionamiento de esas bases, va a haber redondeos intermedios, con lo cual siempre va a haber más diferencia de céntimos ahora de lo que había antes. Esto se comentó en Madrid, en la reunión que hubo con la Tesorería General, y ellos nos dicen que sí, que son conscientes de que va a haber esas diferencias, y la solución que dan es que en muchos casos, pues sí, habrá que rehacer nóminas y retocar esos ajustes. Entonces, bueno, es un poco para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, sobre el sistema de liquidación directa nada más, vamos ya con las novedades que van a ir en la siguiente actualización. Okay. Bien, además de poneros este nuevo botón y estas nuevas utilidades que hemos visto de Creta, ¿vale? En esta actualización vamos a mandar más cosas, ¿vale? Vamos a ver, os las digo así muy por encima, porque después sí irán explicadas en novedades, ¿vale? Para que ya tengáis toda la información sobre ellas, ¿vale? Hemos hecho ya. Hemos puesto un nuevo botón en la aplicación, que es este que os estoy enseñando, soporte CAI, ¿vale? Este botón lleva a tres opciones: la consulta por correo electrónico, que ya estaba en el programa, esto no es nuevo, ya existía, pues ahora se queda aquí con todas las demás. El chat va a ser una manera de que vosotros podáis conectar directamente con nosotros a través de una ventanita en la que podéis mandarnos vuestras preguntas y nosotros podemos contestaros, ¿vale? Y esta opción, que es nosotros te llamamos, que viene a ser una llamada, digamos, pero a través del programa. Es decir, también se abrirá una ventana en la que vosotros podréis ponernos el motivo por el que llamáis, porque queréis que os llamemos, ¿vale? Lo mandáis a través del programa y a nosotros nos entra por la misma vía que si estuvierais haciendo una llamada telefónica. En el mismo sitio donde recogeríamos la llamada que vosotros nos estáis haciendo, pues nos va a entrar vuestro mensaje que habéis mandado por esta opción, ¿vale? Después, en lo que respecta ya a cálculo del programa, ¿vale? Vamos a enviar una plantilla a mayores de la que ya hay ahora del registro de horas a tiempo parcial, motivado porque parece ser que hay mucha gente que se está viendo muy presionada por Inspección de Trabajo con respecto al formato de esta plantilla, ¿vale? No quieren simplemente las horas, el resumen de horas de cada día, sino hora de entrada, hora de salida, firma del trabajador, ¿vale? Pues bien, vamos a mandar una plantilla que en este caso ya no se cubrirá automáticamente, ya no podremos ponerle el número de horas, pero sí que se cubrirá pues con los datos de trabajador, como la que tenéis ahora, ¿vale? Para que podáis hacer la misma gestión que estáis haciendo ahora con esa plantilla. Vale, hemos hecho un cambio también ya a nivel de cálculo en el programa, que es un nuevo formato de configuración de un concepto salarial, ¿vale? Que permitirá que tengáis un concepto salarial que esté marcado para que entre solo en atrasos, que sería esto de aquí, excluir en el cálculo de todas las nóminas, excepto en nóminas de atrasos. ¿Esto qué os va a permitir? Viene un poco enlazado con esto que habíamos hecho en la anterior actualización del cálculo de atrasos
delimitado por conceptos, ¿vale? Esto os permitirá tener un concepto que podéis tener dentro de los conceptos salariales del trabajador, puede estar ahí, pero que utilizaréis pues cada cierto tiempo para hacer un proceso de atrasos. Por ejemplo, comisiones que se le van pagando o, en este caso concreto, está muy orientado al tema de los colegios concertados, ¿vale? A estos conceptos que están dentro de colegios concertados pero que no entran en el concierto, ¿vale? Esos conceptos se pueden quedar mezclados con los demás de los conceptos salariales, pero nunca saldrán en una nómina normal, solo si hacemos nómina de atrasos, ¿vale? También un poco a raíz de este cambio, ¿vale? Se va a permitir también hacer otro cambio dentro de lo que es el fichero FAN, que hasta ahora no se podía hacer, que es cambiar el código de cuenta de cotización, ¿vale? Dentro de lo que es el propio fichero. Aquí este segmento, el MP, no se podía editar. Ahora se permite editarlo para poder hacer cambios en el CCC de la empresa, para poder ponerle un CCC distinto, ¿vale? Incluso un tipo de liquidación distinto. Esto también viene un poco obligado por este cambio que ha hecho la tesorería con el sistema, con el CRA, sobre todo, ¿vale? Con el tema de los colegios concertados, es decir, esos conceptos que van a los trabajadores de un colegio concertado, pero que no entran dentro del concierto, ¿vale? Esas empresas tienen un CCC, que es un CCC fantasma realmente, no es donde están dados de alta los trabajadores, pero sí es donde se cotiza. Bien, después hacia hacia CRA, ¿vale? No se utiliza ese CCC, tienen que ir asociados al principal. Bueno, pues esto nos permitiría jugar un poco con este tema, ¿vale? Después, enviamos también ya la aplicación preparada para que podáis calcular la bonificación de prácticas curriculares, ¿vale? Que es una bonificación que es muy parecida, bueno, parecida no, es igual a la reducción que tiene formación, es decir, va sobre el 100% de cuotas tanto de trabajador como de empresa, pero es una bonificación, no una reducción, ¿vale? Y también vamos a mandar las plantillas de contratos. Las plantillas de contratos se han modificado prácticamente todas, porque muchas de ellas, para adaptarlas a como están ahora mismo en la página web, sobre todo para meter el tema de la garantía juvenil, muchas de ellas, y ya aprovechando que se cambiaban muchas plantillas, hemos modificado también el sistema de numeración de las páginas, ¿vale? Las páginas de cada modalidad de contrato ahora ya no van a llevar el número que tenían original en el modelo completo de la página, sino que van a ir numeradas correlativas, es decir, página 1, 2, 3, 4, 5 en todas ellas. Además de eso, hemos puesto también un modelo, el de anexo de horas complementarias, en castellano y en gallego, que irán dentro de la opción otros, ¿vale? Lo mismo que el resto de anexos y documentación, digamos, complementaria. Cuando estáis en el trabajador, aquí en contrato, ¿vale? El contrato lo hacéis en este campo contrato, bueno, pues este estará en este campo, en otros, ¿vale? Y luego ya, que no tiene que ver directamente con la aplicación de KaiLab, pero sí con el conjunto de aplicaciones de Kai, cuando hagamos la actualización del programa, se instalará esto que veis aquí, que es el gestor de aplicaciones de Kai, ¿vale? El gestor de aplicaciones es una consola en la que, digamos, se centraliza toda la gestión de Kai, ¿vale? Aparecen todos los iconos de las aplicaciones que tenéis instaladas. Podéis ir al Twitter, a la página de Twitter de Kai. Podemos hacer la conexión remota a través de TeamViewer, esta que hacemos ahora a través de utilidades. La podemos hacer desde aquí. Podéis acceder al YouTube, al blog de asesores, a la guía de asesores que antes os enseñaba Chari, a la página de web, ¿vale? Es, digamos, como un centro para centralizar todas las aplicaciones. Os van apareciendo también por aquí los banners que tenemos en la página, ¿vale? Ahora este ha cambiado, pero lo más probable es que tengáis también todavía por aquí el de esta misma sesión. Bien, y con esto, en principio, terminamos. Para finalizar, recordaros dos cosas. Una, las novedades, ¿vale? Cuando mandamos actualización, siempre mandamos novedades, ¿vale? Y dentro de esas novedades
os decimos lo que enviamos y si la actualización como esta lleva muchas cosas y cosas muy importantes, os mandamos este link de ampliar información, ¿vale? Y luego, recordaros también, ¿vale?, que podéis ir a la página de CAI y a ver lo que veíais antes con Chari, la guía de las noticias sobre el sistema CRETA, ¿vale? Vamos a actualizar cosas porque van saliendo cosas continuamente. Y también, a ver, no solo es noticias sobre lo que va saliendo del sistema CRETA, también es sobre lo que vamos haciendo nosotros en el programa. Todo esto, recordaros, entráis en la página, ¿vale?, y venís aquí, a este iconito que pone aquí, esta W, ¿vale?, y dentro de ella tenéis esto de aquí, ¿vale?, en CRETA, y ya tenéis los contenidos, la normativa, noticias, preguntas frecuentes, que son interesantes porque al final todos tenemos las mismas, ¿vale?, y cómo tratamos nosotros con todos estos temas en la aplicación de CAI, ¿vale? Bien, pues hasta aquí esta presentación y ahora pues os damos un momentito si queréis hacernos con alguna pregunta, que os aclaremos algún tema. Nos quedamos aquí ahora a vuestra disposición. Gracias por vuestra atención. Nos preguntáis por aquí qué previsión de plazo tiene la Seguridad Social para empezar a trabajar con el nuevo sistema. No los tienen claros. Nosotros que estamos en contacto directo con ellos, siempre nos dicen, estamos pendientes, en esta semana. Se baraja mucho que el 1 de enero, y nosotros vemos que para el 1 de enero va a ser imposible. Lo que sí os decimos es que con esta aplicación, esta actualización que os vamos a mandar, que vayáis haciendo pruebas vosotros para familiarizaros un poco con este nuevo sistema. Que no os preocupéis porque cuando vayáis a empezar a trabajar con este nuevo sistema, la Seguridad Social os tiene que enviar una notificación a través de la sede electrónica. Luego tendréis 3 meses de prácticas para estar trabajando en paralelo en lo que es a través de los ficheros FAN como ahora y los nuevos ficheros XML, con lo cual tendréis periodo de sobra para adaptaros. Pero plazo fijo no han establecido ninguno. Sí que se están moviendo muchas cosas, se están aprobando muchas cosas, pero no hay un plazo fijo para empezar. Vale, una pregunta de ¿cuándo saldrá la nueva actualización? Es cierto que tenía que haberlo comentado ya, se me despistó, lo siento. La actualización tenemos previsto ponerla en la semana del 10, ¿vale? A partir del 10... a lo largo de esa semana pondremos la actualización, pondremos las novedades y en principio esa es la fecha que tenemos. Vale, otra. ¿A partir de qué fecha es obligatorio el envío por CRETA? En enero de 2015. No, creo que aquí me malinterpretaste lo que me refería. O sea, yo os hablaba de enero de 2015, pero no como para que fuera obligatorio el envío, ¿vale? Sino de que podáis ponerlo en el programa, ¿vale?, de que marquéis en el programa envío de CRETA, ¿vale?, no para que vosotros enviéis, que no vais a enviar, ¿vale?, sino para que calculéis, para que el cálculo del programa se haga con los criterios del ajuste de 30 días, ¿vale? No era una fecha, digamos, a partir de aquí enviamos, no, es a partir de aquí el programa calcula conforme a los criterios de CRETA, ¿vale? Bien, en el caso de 2 fichas, pero un solo tramo, el ID de la ficha que hay que poner, ¿cuál debe ser? Bien, vamos a refrescar este tema, parece que quedó un poco complicado. Lo entiendo, o sea, entiendo que os resulte complicado porque lo es, ¿vale? A ver, dentro de las fichas, ¿vale? Dadme un segundo que localizo al trabajador. Bien, este es el caso, ¿vale? Dentro de las fichas, para unir 2 fichas que queremos que vayan juntas, ¿vale?, la primera de ellas tiene que llevar el ID de la posterior, ¿vale? Siempre la primera es la que se identifica con la segunda, no al revés, ¿vale? No la última la que lleva el de la primera. La primera de ellas, en fecha, es la que lleva el ID de la que queremos que se enlace,
Siguiente pregunta. ¿Las respuestas que envía la tesorería a través de WinCreta pasan automáticamente al programa de laboral? Sí, sí. No es que pasen, ¿vale? Se quedan en WinCreta. Nosotros lo que hacemos es leerlas y poneros, como vimos antes en la pestaña de históricos, el resultado de esa respuesta, ¿vale? También la podéis ver en WinCreta, por supuesto, pero nosotros lo que hacemos es, digamos, leerlas y tratároslas dentro del programa. No me queda claro lo del código que se ponía en la ficha, me lo podéis repetir. Acabo de decirlo, acabo de explicarlo ahora, ¿vale? Bien, cuando esté instalada la actualización, ¿ya podemos hacer envíos de prueba? No, no. Envíos, no. Quiero decir, generar ficheros de envío, sí. Hacer el envío de esos ficheros a Creta, no. Porque nosotros, de momento, lo único que os ponemos es la primera parte del proceso. La segunda la tiene que poner tesorería. Es decir, tesorería os pondrá en contacto con vosotros, os dirá, a partir de aquí empieza usted el periodo de pruebas y a partir de ahí sí haréis los envíos reales. Ahora, de momento, lo que hacéis, podéis generar ficheros, como he hecho yo ahora, ¿vale? Como hice antes mientras estábamos con la prueba, pero para vosotros, es decir, para ver cómo se generan, para ver el fichero por dentro, ver los tramos, todo eso sí, pero no se van a hacer envíos todavía reales. El cambio de salarios es el único cambio que ocasiona que se relacionen las fichas utilizando el ID. No necesariamente, no necesariamente. Lo que tenéis que ver es que sea el cambio, digamos, que sea un cambio que obedezca a criterios internos, no de tesorería, ¿vale? Pues, por ejemplo, a ver, que se me ocurra alguno. Los tipos parciales, por ejemplo, cuando cambia, tienen el mismo coeficiente de tiempo parcial, pero unas semanas trabajan los lunes y los miércoles y a la semana siguiente trabajan los martes y los jueves. Vosotros hacéis un cambio de ficha, pero es interno vuestro. A la tesorería le da igual los días que trabajen mientras el coeficiente siga siendo el mismo. Entonces ahí tendríais que hacer las dos fichas, como estáis haciendo ahora, pero a mayores unirlas por este campo que os comentaba Conchi. Preguntáis también cuándo empiece a funcionar Creta, ¿se seguirá enviando el CRA? Sí, no tiene nada que ver Creta con el CRA. El CRA en principio es la comunicación de los salarios que se le abonan al trabajador y el CRA es la cotización. Muy en un futuro, porque viendo que el sistema de liquidación directa va lento, pues hablamos de que muy en un futuro la Seguridad Social lo que dice que pretende es que a partir del CRA pueda calcular directamente la cotización, sin que nosotros estemos enviando estos ficheros. Pero yo creo que queda mucho camino por recorrer para llegar a eso. O sea que sí tenéis que seguir enviando los CRA. Lo de la obligación, sabéis que la normativa está por aprobar. Hasta que no aprueben la normativa y obliguen a la gente a enviar por este sistema, tiene que salir la normativa. Si no, no os pueden obligar. La obligación es presentar a través de los ficheros FAN, o sea, mediante los ficheros FAN, a través de la WinSuite, no a través de WinCreta. Cuando salga publicada esa normativa, empezará la obligación. Pero no tiene que empezar todo el mundo ya, como os comenté antes. Os lo tienen que ir comunicando. Será un cambio paulatino, poco a poco. No vais a entrar todos de golpe. Una vez que os lo comuniquen, os darán 3 meses para que vosotros podáis hacer pruebas y ajustes y nivelar vuestros datos con los de la tesorería. Que eso sí que va a ser muy importante. Que cualquier movimiento que hagáis en afiliación, si trabajáis online, que cualquier movimiento que hagáis allí, lo reflejéis también en el programa de nóminas y a la inversa, cualquier cambio que hagáis en el programa de nóminas, os acordéis de hacerlo en afiliación, si no va a haber discrepancias. Preguntáis también si esta charla está en YouTube. Todavía no, ¿vale? Sí, lo haremos si digamos, está siendo grabada, si el vídeo no da ningún problema, sí, se subirá a YouTube. Preguntáis si tienes más de 2 fichas, y si tiene más de 2 fichas el trabajador, no pasa nada. Si las fichas son justificadas, quiere decir que cada ficha va a suponer un tramo. Lo que tenéis que ver es si esos tramos los tiene comunicado tesorería. Si vosotros tenéis 3 fichas, por lo tanto salen 3 tramos, la tesorería tendrá, si tiene esos mismos 3 tramos, se identifican y no hay ningún problema. La tesorería los dará como buenos. Otro tema es que vosotros tengáis 3 fichas por gestión vuestra interna. ¿Qué pasará ahí? La primera ficha le tendréis que dar el ID de la segunda ficha
y a la segunda ficha el ID de la tercera, con lo cual al final quedará un único tramo. Y así consecutivamente, si en vez de 3 tenéis 4 o 5, las que tengáis. ¿La WinSuite desaparece? De momento no. De momento no. Hasta que no esté todo ya. Pensar que de momento están con régimen general. No están trabajando todavía todas las casas de nómina. No están todos los autorizados. Solo régimen general. Todavía no hay administración pública ni sistemas especiales como agraria, ni artistas, ni el mar. O sea, que yo creo que la WinSuite o van muy rápido ahora o aún les queda un rato largo de vida. ¿Todos los envíos de ficheros por Creta será necesario confirmarlos? Si queréis el cargo en cuenta, sí. Porque si no lo confirmáis, quien lo va a confirmar de oficio va a ser la tesorería. Y la tesorería hará la primera confirmación de oficio el día 24. Con lo cual ya el cargo en cuenta se quedó atrás. Cuando tengamos que corregir un fichero que la tesorería dice que da errores, entonces marcamos fichero de bases, pero no marcamos recuperar bases del mes anterior, ¿correcto? Sí, porque se supone que vosotros hicisteis un primer envío en el que o bien detallabais todos los trabajadores porque todos tenían cambios, o bien le dijisteis acepto las bases del mes anterior de todos, excepto de estos 3 o 4 que te mando detallados. Si la tesorería nos da error en uno de ellos, como ya todos los otros se supone que están aceptados, solo tengo que enviar ese trabajador y desmarcar la casilla de acepto las bases del mes anterior, porque los otros ya están confirmados. Ponéis aquí, tendría que identificarse ID de otra ficha en caso de un trabajador con un ERE a tiempo parcial. Vamos a ver, los tiempos parciales sabéis que los gestionáis en la aplicación con 2 números de cotización, con 2 números de trabajador diferentes. Nosotros ya lo vamos a controlar. Si todo el periodo es del 1 al 31, va a haber una única ficha, o sea, va a haber 2 nóminas, ¿vale? Cada una tiene su número de trabajador, cada una tiene su ficha. Nosotros vamos a unir el trabajador por número de afiliación y una vez que lo unimos tenemos un único periodo, del 1 al 31, y dentro de ese periodo se va a mecanizar tanto las bases correspondientes a los días trabajados como las bases correspondientes al periodo que está en ERE parcial. Ahí no tendríais que hacer de utilizar la unión de fichas. Vale, tenemos aquí otra pregunta. ¿Tendremos que cambiar la configuración en las empresas del cobro diario mensual? No, no. De hecho, ese es el motivo por el que os decimos lo del check de Creta, ¿vale? Eso lo va a hacer directamente el programa. El programa está configurado ya. En el momento que vosotros le marcáis el check de Creta y le ponéis la fecha en que queréis empezar a calcular como Creta, ¿vale? El programa lo va a hacer automático. Vosotros no necesitáis ir a cambiar allí y ponerle que si es diario, es mensual, hasta 30, hasta fin de mes, hasta día 30. Lo va a hacer él. Por eso vais a tener diferencias si le ponéis el check y si no lo ponéis. Esa es la historia. Es decir, a partir de una fecha determinada, coger el criterio de, a partir de ahora, voy a calcular con los criterios de Creta. No pasará nada si seguís enviando por red, porque ya os decía Chari que en red no va a dar ningún error, ¿vale? El que propondrá después los tramos será Creta. O sea que no tenéis que hacer nada. Pensar que el ajuste a 30 días ya se estaba haciendo en la aplicación y se está haciendo a día de hoy. Lo que pasa que lo hacíamos bajo nuestro criterio, no bajo estas nuevas normas que nos especifica la tesorería. Entonces, vosotros no tenéis que cambiar nada. Lo único que tenéis que hacer es lo que os dice Conchi. Marco a partir de qué fecha quiero calcular ese ajuste en lugar de hacerlo como lo hacíamos hasta ahora con el nuevo criterio de tesorería. Pero no tenéis que tocar nada más. Preguntéis aquí, ¿la obligación de transmitir por Creta será a nivel de autorizado y no de empresa? Yo entiendo que sí. No podéis decir, de hecho, nosotros ahora que estamos en contacto con ellos, en el momento que vais a enviar, tenéis que enviar todo. No, esta empresa va por Creta y esta la mando por la WinSuite. No. Va todo por sistema de liquidación directa. De hecho, para las pruebas, uno de los requisitos que ponen es que las empresas que van a participar en pruebas, que las seleccionan ellos, tienen que ser empresas que no tengan ningún régimen especial, porque en el momento que tienen un régimen especial,
tendrían que estar haciendo unas empresas por Creta, otras por la WinSuite. Entonces no lo permiten, quieren que se envíe todo o por la WinSuite o todo por Creta. Bueno, os digo Creta, pero es sistema de liquidación directa, ¿eh? A ver, decís, ¿de qué manera se puede comprobar los ficheros que mandamos no uno a uno? ¿Alguna forma de impresión como antes? Imprimíamos los TCs para su comprobación. Vamos a ver, yo creo que es más rápido el sistema que tenemos ahora, porque tal y como os enseñó Conchi, tenéis una serie de filtros cuando entráis en el apartado de Creta para seleccionar las empresas que tienen discrepancias o las empresas que están ok o las empresas que ya están confirmadas. Yo creo que más rápido que eso no hemos encontrado nada. Vale, aquí hay otra pregunta. Los códigos de ID, ¿dónde los puedo ver? ¿Los enviáis con la actualización? No, los códigos de ID son internos, ¿vale? Los IDs de las fichas están dentro de las fichas, ¿vale? Cada ficha, a ver, es como si dijéramos es el nombre que tienen las fichas dentro de la programación, ¿vale? Están aquí. Lo que sí que os dije es que a veces en estas pantallas no se ven todas las columnas que se pueden ver, ¿vale? Si aquí no los veis, lo que podéis hacer es poneros en la cabecera de las columnas, en cualquiera de ellas, botón derecho del ratón, añadir columna, ¿vale? Y ahí podéis mover las columnas. Puede que incluso no se vean porque se quedan demasiado a la derecha. Bueno, pues las vais moviendo hacia aquí, hacia la derecha, ¿vale? Para podéis poner esta, podéis quitarla, podéis tenerla o quitarla. Pero no es un código que nos vayamos a inventar de repente, ¿vale? Es un código que ya existía en el programa y que está dentro del programa, ¿vale? La siguiente, durante el periodo de prueba se enviarán los TCs por sistema red y por Creta, correcto. Vais a tener un periodo de pruebas que ya determinará tesorería de cuánto tiempo, en el que tendréis que hacer los envíos de las dos maneras. El real será el de sistema red y el de Creta será simplemente para prueba. Si quiero hacer pago electrónico, ¿lo recibiría como hasta ahora por WinSuite? No, en el momento en que empieces a enviar por sistema de liquidación directa, vas a recibir todo a través de la aplicación, en vez de WinSuite, a través de WinCreta. Y lo que te van a enviar primero es un fichero de respuesta que tú lo confirmas y una vez que lo confirmas, en función del sistema de pago que tú ya has establecido, si es cargo en cuenta o pago electrónico, llevarás con ese recibo que te envían lo que corresponda, pero no lo vas a, en el momento que empecéis a enviar por sistema de liquidación directa, no vais a recibir nada por la WinSuite. Es como, no sé cómo explicaros, son cosas totalmente distintas. Es como si nosotros ahora tuviéramos el programa de laboral y ahora hiciéramos otro, dijéramos, este ya se queda anticuado, vamos a hacer otro programa nuevo. Y me preguntáis, ¿dónde voy a calcular las nóminas? ¿En uno u otro? En el nuevo. Pues con esto igual, siempre en el sistema de liquidación directa. Por donde envías, recibes. Bien, a ver, otra pregunta. Ejemplo, si cambian los salarios de una empresa, abro ficha en cada trabajador por el nuevo salario. Mi pregunta es, ¿tengo que ir ficha a ficha con cada trabajador poniendo el ID o hay forma de hacerlo masivo? Vamos a ver, no confundáis el caso que he propuesto yo, ¿vale? Que era un cambio de salarios a mitad de mes, ¿vale? No es algo que se dé todos los días y desde luego no es algo que se dé masivamente en la empresa, ¿vale? Era un ejemplo. Eso no quiere decir que si vosotros cambiáis los salarios a principios de enero, ¿vale? O los cambiáis porque ha salido un convenio nuevo y pasáis salarios al principio de un mes, ¿vale? Ahí no hay nada que hacer, no hay ninguna ficha intermedia, no hay fichas que unir, ¿vale? Estamos hablando de situaciones que se van a dar muy de cuando en cuando y muy a nivel individual. No hay, que yo recuerde ahora, ningún caso que pueda afectar a todos los trabajadores de la empresa que obligue a hacer una unión de tramo en las fichas. No es un caso masivo, es un caso muy particular. ¿Cómo afecta la cotización? ¿Cómo afecta la cotización de atrasos de años diferentes? Pues nada, si os referís al ajuste, si vosotros ponéis que en enero del 2015 queréis aplicar el nuevo ajuste, los atrasos que hagáis sobre el 2015 se harán con ese tipo de ajuste y los del año anterior sobre el ajuste que había
antes. Si os referís a cómo se va a proceder con la liquidación, os comentamos que aún en estos días pusieron la información de cómo hay que proceder con las liquidaciones de atrasos en la web y estamos trabajando en ello. Pero imaginamos que por tramos también y no habrá ningún problema. Con el programa de CAI no sé, podemos ser seleccionados por la tesorería, ¿correcto? Sí, podéis ser seleccionados. De hecho, nosotros ya estamos trabajando directamente con la tesorería. ¿Qué pasa? Que no todos los autorizados podéis trabajar. O sea, vosotros no podéis decir yo quiero trabajar y llamar a la tesorería y decirle quiero trabajar ya con el sistema de liquidación directa, porque no os lo permiten. Son ellos los que deciden qué autorizados van a trabajar. Ellos nos van a decir a nosotros quiénes van a empezar a trabajar. Son ellos los que deciden, no nosotros. El programa, como podéis ver, está totalmente preparado para trabajar con Creta. Se puede dar el caso de tener nosotros mal configurada en la aplicación la cotización por desempleo y, sin embargo, los tramos y las bases bien. ¿Se van a detectar estos errores que ahora se detectan al enviar nosotros el cálculo? A ver, sí, claro, vamos a estar en lo mismo. Pensar, os comenté antes, ellos dicen se simplifica la cotización. Nosotros decimos la cotización no se simplifica. O sea, se simplificará para la gestión interna de la tesorería. Para vosotros no, por lo que os comentaba. Primero, tenéis que enviar más ficheros. Segundo, tenéis que seguir calculando la cotización igual, la de la empresa y la del trabajador. Por lo tanto, nosotros tenemos una cuota de desempleo en este caso y la tesorería calculará otra. Y ahí veremos que hay incongruencias entre los cálculos que tiene la empresa y los que envía la tesorería. Claro, eso va a saltar igual que os salta ahora cuando enviáis. A lo mejor no os lo dan directamente como un error, porque ellos van a decir, bueno, yo con estas bases que me mandas calculo estas cuotas, por lo tanto no va a decir tienes un error en las cuotas, pero sí que vosotros vais a tener una opción que os va a decir la cuota que te da la Seguridad Social es una y la que tú tienes en el listado de costes es otra. Hay otra pregunta aquí, ¿a qué se refieren con la depuración de bases? No llego a entender muy bien a qué te estás refiriendo, ¿vale? No sé en qué momento. A ver, la tesorería lo que está hablando mucho es de la depuración de datos, no tanto de bases, porque la tesorería en principio con el sistema de la WinSuite se fía mucho de lo que vosotros mandáis en los ficheros. A partir de ahora van a calcular por los datos que hay en el fichero general de afiliación. Entonces, como se va a estar contrastando en todo momento los datos que vosotros mandáis con los datos que ellos tienen, si hay incongruencias van a saltar. Quizás por ahí dicen que van a depurar más los datos. Dice, comprobar todas antes de enviar liquidaciones. Vale, a lo mejor, ya entiendo, a lo mejor os referís al fichero de trabajadores y tramos. Es cierto que el fichero de trabajadores y tramos se puede solicitar antes de que vosotros hagáis el envío de la solicitud de borrador o del fichero de bases para comparar si lo que tiene la tesorería coincide con lo nuestro. Nosotros lo estamos viendo aquí y tanto yo como Conchi como Ramón al final acabamos llegando a la conclusión de que no es tampoco imprescindible, porque yo en el momento que te mando un fichero de borrador, si la tesorería no está de acuerdo ya me dice que no está de acuerdo y por qué no está de acuerdo. Entonces, ¿para qué voy a duplicar el trabajo de pedir el fichero de trabajadores y tramos, contrastarlo con el programa de nóminas, para luego corregir y tener que seguir enviando igual el fichero de solicitud de borrador o el fichero de bases? Al enviar fichero de borrador o fichero de bases ya te van a decir dónde está la discrepancia. Pero bueno, que desde el programa de nóminas cada uno va a poder trabajar como quiera. Si queréis trabajar primero con el fichero de trabajadores y tramos, cotejar si los datos son iguales y luego hacer los otros dos ficheros, ahí ya como queráis vosotros. Los tramos de IT, ¿cómo comprueban las fechas? Cruzan datos con los partes transmitidos.
Claro, de hecho, no sé si visteis uno de los últimos boletines de Noticias Red, ellos cogen los datos de otras administraciones para ver las ITs y si algo no les cuadra, van a sacar discrepancias, porque pensar que las ITs van a generar tramos distintos y van a llevar una fecha de inicio y una fecha de fin. Y la tesorería le tiene que coincidir esa fecha de inicio y fecha de fin de esa IT. Cuando la tesorería detecta esta incidencia, ahora mismo, en ese último boletín de Noticias Red que os comento, incluso os ponen una dirección de correo electrónico para que enviéis, conforme ese trabajador está de baja por incapacidad temporal, y que ellos os subsanen la incidencia. Le van a dar prioridad para subsanarla y que podáis presentar la liquidación. En el caso de que no, aun dándole ese tipo de prioridad, no quedara subsanada esa incidencia, lo que os dicen es que tenéis que presentar la liquidación sin la prestación en pago delegado y que la tendréis que reclamar después. Pero sí va a haber cruce de fechas. ¿Qué ocurre si selecciono todas las empresas por bases, aunque haya muchos trabajadores que no cambian las bases respecto al mes anterior? Os lo explicó Conchi. Generáis el fichero de bases. Dentro de la primera línea, donde se dice acepto bases del mes anterior, entrarán todos los trabajadores y luego abajo se detallarán solo aquellos que han cambiado. Entonces no va a haber ningún problema. La tesorería va a ver cuáles tienen diferencias de bases y cuáles tienen que coger las bases del mes anterior. Un trabajador con una sola ficha, pero con alta y bajas sucesivas. Se calcula una sola nómina, pero ¿cómo lo trataría Creta? Un trabajador con una sola ficha, pero con altas y bajas. ¿Me habláis de un fijo discontinuo? No hay problema, eso lo va a hacer el programa automáticamente. El programa, lo mismo que coge ahora una nómina completa que tiene días de IT y que tiene días trabajados y que puede tener un proceso de maternidad también en esa misma ficha, y nosotros cogemos esa nómina y la fraccionamos en tramos, pues con los periodos de los fijos discontinuos haríamos lo mismo. ¿Cuánto van a tardar a confirmar o contestar si hay discrepancias? Sobre 2 horas como el sistema red. Carambas, pues no, esa información no nos la facilitaron, no sabemos el tiempo que van a tardar, pero según ellos esto va a ser la bomba, mucho mejor que la WinSuite. Veremos luego con el cronómetro a ver si mejoraron o no. Una vez recibida la respuesta en Creta, esta se pasa directamente a la aplicación laboral. No tenemos que hacer ningún proceso para el pase de la respuesta a la aplicación laboral. No, como os dijo Conchi antes, ya el programa se encarga en aquellas rutas que especificamos al principio, dónde se van a recibir las respuestas y dónde se van a guardar los ficheros que nosotros generamos. Entonces no es como puede suceder con Contrata, que os envían una respuesta, tenéis que coger la respuesta y guardarla en una carpeta nuestra. No, aquí vamos nosotros directamente a la carpeta de WinCreta y ahí leemos las respuestas. Mientras esas respuestas estén ahí, vais a tener la respuesta identificada en el programa laboral. Si vosotros elimináis las respuestas de ese apartado, pues se quedará el programa laboral sin poder daros esa información. ¿Ya no vamos a tener las huellas de los TC2 con la nueva aplicación? Vamos a ver, ellos en el momento en que en el momento en que la tesorería os envía la respuesta de liquidación procesada correctamente y vosotros enviáis una solicitud de confirmación, automáticamente os van a devolver un fichero de respuestas porque se hace un nuevo control. ¿Os acordáis que os lo comentaba Conchi? Ese último control se vuelve a hacer por si hubo alguna variación. Y si todo está correcto, os manda un fichero otra vez de respuesta diciendo liquidación aceptada correctamente. Os adjunta la relación nominal de trabajadores, que sería el TC2 con carácter definitivo, y os adjunta el recibo de liquidación de cotizaciones, también con carácter definitivo. Ya no hay más huella final. Esos son los ficheros definitivos. Y bueno, ya no tenéis ninguna pregunta más, con lo cual damos por finalizada esta sesión del sistema de liquidación directa. Hasta luego.